¿Cómo están ustedes? Sean muy, pero muy bienvenidos. Estamos contentos de poder compartir una nueva conversación aquí en nuestras conversaciones World Café Santander con un entrevistado de lujo. Va a ser una conversación desafiante para mí porque estamos en comunicación ya con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien nos va a contar acerca de cómo la universidad, ¿no?, está viviendo estos tiempos de pandemia, pero queremos extender esa conversación a la construcción también de un Chile distinto y de qué rol van a tener las universidades precisamente cuando las cosas vuelvan a una nueva normalidad, como se ha dicho. Rector, sea bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Soledad, mucho gusto de estar con usted, mucho gusto de estar en este espacio de conversación, porque hay muchos temas que conversar y porque hay muchos temas que dialogar para la construcción de un país que está pasando en una situación difícil. Claro que sí, una situación difícil, rector, provocada por un virus. Usted de formación es médico. ¿Imaginó que alguna vez la humanidad iba a atravesar por una situación como esta? Bueno, la verdad no. Nosotros hace unos 10 años, un poco más, vivimos una gripe influenza H1N1, una gran congestión de los sistemas de salud. Me acuerdo perfectamente que estaba yo en ese momento, el 2009, en la Facultad de Medicina y pudimos activar una serie de procesos para poder atender una población de riesgo y una población enferma, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. En ese momento había un número importante de personas, adultos y niños que se enfermaban y había que dar un tratamiento, pero no tiene nada que ver con las mortalidades, con la contagiosidad, con el impacto a nivel del diario vivir del país que hoy día estamos. Todos los analistas han hablado de que esta es una situación de las más graves en décadas y quizás en un siglo. Por lo tanto, era muy difícil prever que una infección de este tipo pudiera tener un impacto a nivel nacional y mundial como el que está teniendo. ¿Qué nos faltó como planeta, más allá de la situación país de la que conversaremos más adelante? ¿Nos faltó investigación? ¿Nos faltó inversión en ciencia? ¿Se revalida la ciencia hoy? Bueno, yo creo que se revalida, por supuesto, la ciencia. Yo creo que se revalida el método científico, el análisis, se revalida también la investigación en una serie de agentes patógenos virales y de otro tipo que en otras oportunidades han afectado al mundo en distintos ámbitos, en distintas áreas, y que aquí queda muy expuesto porque es una pandemia que afecta prácticamente a todos los lugares del planeta. Me parece que la pregunta suya es de gran relevancia. Nos falta como sociedad, como humanidad, apostar más a la ciencia, apostar más al desarrollo científico, a la inversión en nuevo conocimiento, y yo creo que ese puede ser uno de los aspectos que nos quede hacia futuro. Una y otra vez decir lo que no conocemos es mucho, el invertir en equipos científicos, en cultivo del conocimiento, no solamente, y esto es muy importante decirlo, no solamente en las economías avanzadas o en las universidades del primer mundo, sino que también en nuestro país, en los países que están en vía de desarrollo, porque ya lo ve usted, después podemos hablar sobre el desarrollo de vacunas, pero ya lo ve usted que muchos países podemos colaborar en una ciencia interinstitucional, en una ciencia que comprometa a los distintos continentes para dar una respuesta global, porque hoy día podemos sacar adelante una, dos, tres o más vacunas, pero van a ser millones de dosis las que se van a necesitar si es que queremos atacar la infección viral a través de este mecanismo. Claro que sí. Metámonos en esa conversación de inmediato, ¿le parece? Porque efectivamente la contribución que están haciendo los científicos chilenos hoy día ha impresionado mucho, creo yo, a la ciudadanía, tal vez a la opinión pública, pero era una cuestión más bien sabida, ¿no?, en el ámbito científico y en el ámbito universitario también. Conversando con el doctor Kalergis, de hecho, Alexis Kalergis, quien desde el Grupo Milenio, desde la propia Universidad Católica, dirige este grupo, esta investigación, ¿no?, que está tratando de llegar por 4 caminos distintos
a una vacuna y colaborar además con el trabajo que se está haciendo en el resto del mundo. Mencionaba algo que me parece fundamental, rector, que tiene que ver con que por primera vez hay tanta unión, parece, en el mundo científico, ¿no? Da la necesidad de llegar a alguna solución. Y en eso, además, ha sido destacado el trabajo que han realizado precisamente los latinoamericanos y puntualmente también el equipo del doctor Kadelgis. Claro, yo creo que usted tiene mucha razón en lo que expresa. En primer término, Alexis Kalergis dirige un grupo al interior de la universidad y con colaboración en otras universidades del país, del Instituto Milenio para la Inmunología, que desde hace varios años está trabajando en vacunas. Voy a decir, la vacuna contra el virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios. Tiene aproximadamente 10, 12 años de historia en el desarrollo de vacunas. Y me acuerdo haber conversado muy precozmente en el mes de febrero con él de este año, cuando él me indicó que ya estaba en contacto con investigadores chinos con respecto al coronavirus, bastante antes de que la infección llegara al país. Y de ese trabajo conjunto que ya lleva más de 6 meses de evolución, van surgiendo dos cosas. Primero, el desarrollo presente y futuro, esperamos, de una vacuna nacional de este grupo de colaboradores y de investigadores. Y segundo, la posibilidad de aparecer en el concierto internacional como un grupo de gran experiencia en inmunología, en vacunaciones, que hace que, en este caso, la empresa Sinovac Biotech de China se interesa en que este grupo particular de investigadores pueda llevar a cabo un proyecto de fase 3, un estudio clínico de la vacuna china, en que estamos bastante avanzados. Estamos esperando solamente la confirmación final del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, de la Presidencia de la República. Hemos pasado todas las etapas de presentación y validación. Creemos que nuestro país necesita avanzar fuertemente en una fase clínica que por una parte ayudaría al mundo a tener avanzado una vacuna y por otra parte aseguraría a Chile tener las dosis suficientes para vacunar a la población. Conversábamos antes, en el momento que comiencen a aparecer las licencias y las vacunas a la venta, al mercado, necesitamos tener la seguridad de que nuestro país va a contar con las dosis necesarias. Y en ese sentido, entonces, es muy importante este tipo de pruebas clínicas que se puedan iniciar a la brevedad. Yo, a través de esta conversación, quisiera hacer un llamado a las autoridades nacionales, desde el presidente de la República, los ministros de Salud, de Ciencia y todas las autoridades que tienen que tomar la decisión para que comencemos con esta prueba clínica que, como digo, desde nuestra parte, de la Universidad Católica, ha pasado todas las etapas de evaluación, de expertos, y que requiere al menos 6 meses de trabajo para que podamos aportar, ojalá, hacia finales de año, una respuesta positiva a la implementación de una vacuna real en nuestro país. ¿Y qué falta para eso, rector? ¿O estamos prontos a iniciar las Bueno, pruebas? falta la confirmación del financiamiento. Toda prueba de este tipo requiere recursos. Son aproximadamente 6 millones de dólares el costo de esta prueba clínica. Nosotros hemos tenido el financiamiento parcial de 2 millones de dólares de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Don Juan Sutili y su directiva nos ha confirmado ese aporte de 1/3 de los fondos y esperamos entonces que el Estado ponga los otros 4 millones de dólares, que por supuesto que son importantes recursos, pero si los consideramos al lado de los 12.500 millones de dólares que se están poniendo para ir en ayuda de la clase media, los más vulnerables, de los ingresos de emergencia, producto de toda digamos, los problemas que produce la infección viral, creemos que el abordaje a través de una vacunación es el abordaje más sensato, más inteligente y más de futuro para poder superar esta pandemia. Claro. Y la importancia además de tener vacunas y estudios primero, por supuesto, y luego vacunas desde nuestro país, porque nada más que eso nos puede asegurar, ¿no?, que efectivamente se pueda inmunizar de buena manera y a buen precio además a toda la población. Rector,
por el momento la vacuna somos nosotros y esto nos ha obligado a quedarnos en casa, nos ha obligado a este proceso tan duro, ¿no? Que es precisamente la cuarentena. Y ha sido un proceso duro, me imagino, también para la propia universidad, en general, para todas las universidades. ¿Cómo han sobrellevado este periodo y cómo han estado funcionando? Para darnos primero un panorama general y ya, bueno, podemos entrar en más detalle. Bueno, así como usted me preguntaba si yo hubiera imaginado una pandemia de este tipo, tampoco me hubiera imaginado, incluso a principios de año, que íbamos a tener que implementar tantas medidas para poder sobrellevar lo que nos ha significado la infección por coronavirus. Nosotros, después de la crisis social de octubre del año pasado, por supuesto que comenzamos a avanzar y a trabajar en temas de docencia a distancia, de plataformas virtuales, pensando, Soledad, que este año podía ser irregular en términos de manifestaciones en el país, en términos de disrupción del año académico. Y por tanto, en diciembre y enero trabajamos bastante con los profesores y con los estudiantes, sus directivas, en la capacitación de clases virtuales, etcétera, por si acaso teníamos que implementarlo. La verdad es que nos dimos cuenta a principios de marzo que la situación iba a ser muy compleja y a partir del 12 de marzo, ya hace 4 meses atrás, trasladamos toda la docencia y el trabajo a distancia en la universidad. Esto fue un esfuerzo inmenso y yo siempre reconozco a los profesores, a los estudiantes, a los profesionales administrativos de nuestras universidades, porque no es fácil enfocarse en una docencia a distancia, no es fácil realizar este trabajo a través de la pantalla, a través de vías virtuales, y a pesar de todo el esfuerzo que esto requería, yo diría que en una semana, 10 días, nuestra universidad y gran parte del sistema universitario se puso a tono con las necesidades que se venían por delante. Voy a decir, a los pocos días nuestra universidad ya tenía más de 2.500 clases, sesiones, conferencias diarias en línea, en las cuales nuestros más de 32.000 estudiantes estaban teniendo 2, 3 o más clases diarias con ayudantías y otras reuniones. Por lo tanto, quiero destacar cómo el sistema universitario nacional se ha puesto a tono con esta exigencia. Por supuesto, esto no ha estado exento de problemas, voy a decir cuáles han sido. Problemas de conectividad. Un número importante de estudiantes han tenido que tener apoyo de conectividad, apoyo de aparatos computacionales para poder conectarse, apoyo de entrenamiento en las plataformas, no es fácil. Sabemos que las disponibilidades de tener acceso en las casas es muy distinto. Viene el problema de ejecutar las labores de la casa en conjunto con las labores estudiantiles, el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores, en que tanto profesores, estudiantes, personal administrativo tiene que combinar. Yo creo que todos los que están escuchando esta conversación tienen una realidad propia en la casa y se dan cuenta de lo que estamos hablando. Es muy difícil mantener horarios, es difícil para nuestro personal mantener el trabajo a distancia, pero hemos querido, por una parte, llamar a la flexibilidad, a la comprensión, a la empatía de todos, porque todos tenemos que tener mucha comprensión con lo que está ocurriéndole a cada uno de los integrantes de nuestras comunidades. Y también, Soledad, hemos innovado en algunos aspectos, como por ejemplo, después de 4 o 6 semanas, dimos una semana de receso universitario. Ahora yo estoy viendo que en los colegios también está el concepto del receso, porque superficialmente y desde lejos, alguien podría decir al inicio, bueno, si no hay transporte, si la gente va a estar en la casa, va a haber más tiempo, va a ser, entre comillas, más fácil llevar esta docencia. La verdad es que no es así. No es así porque hay un cansancio mayor a través de la pantalla del computador, no es así porque, ya lo digo, hay una serie de tareas en que la gente se distribuye en un año normal con el cuidado de los niños, con la educación de los hijos, que al estar en la casa hay que ser multifuncional, particularmente las mujeres les toca mucho más duro y eso también lo tenemos que entender nosotros así, profesoras, secretarias, profesionales, mujeres que combinan las labores que están haciendo todos los días en sus familias
con las labores en la universidad. Por lo tanto, creo que sumando y restando, nosotros ya esta semana terminamos el primer semestre. Este viernes y sábado son los últimos exámenes de este primer semestre. Entramos en un receso el 10 de agosto, volvemos con el segundo semestre en línea también, a distancia. Hemos aprendido mucho de esta forma, hemos extrañado mucho los campus universitarios. Yo creo que cuando pasan estas situaciones uno valora cada vez más el hecho de encontrarnos, el hecho de un campus universitario activo, con estudiantes, con profesores, con personas que profesionalmente entregan toda su labor acá. Y esperamos entonces en el segundo semestre retomar, como digo, de manera a distancia y ver, de acuerdo a la evolución de la pandemia, cómo podemos ir retomando actividades, particularmente sobre las actividades prácticas. Cerca o más de un tercio de las carreras nuestras tienen mucha actividad práctica en el área de la salud, educación, ciencias, laboratorios, y esas actividades prácticas hay que retomarlas en algún momento durante el año en la medida que la actividad sanitaria y la situación de salud lo permita. Claro que sí. Rector, porque de sus palabras entiendo, de las entrevistas también que le he leído, que aquí lo que hay que evitar es como dar por perdido el año. Me hacía mucho sentido una conversación que sostenía con alguien durante el fin de semana que me decía, todos los niños, pensando en la comunidad escolar, debiesen pasar de curso porque han aprendido una de las lecciones más importantes en un proceso que ha sido bien duro también para ellos, que es que en cualquier momento la vida puede cambiar. Y puede cambiar de un momento a otro y ha sido un momento bien, bien impresionante, creo yo, para la humanidad en general. Lo decía usted recién a propósito de esta introducción que le hago. Las universidades también son momentos de encuentro, no solo se aprende en el aula, no solo se aprende en la clase, se aprende también en el café, socializando con otros, y eso es lo más rico probablemente, o por lo menos a mí lo que más me gustó de la vida universitaria. Eso que se va perdiendo, ¿podrá retomarse de una manera distinta a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan reintegrando los alumnos a las universidades? Bueno, en primer término, vuelvo al punto que usted mencionaba y puedo decir que estoy completamente de acuerdo con lo que usted menciona, en el sentido de que es cierto que a lo mejor algunos contenidos se han retrasado, se han tenido que fusionar, hemos tenido que ser flexibles, pero la experiencia de vida que hemos tenido todos, adultos, jóvenes, niños, es imborrable en el sentido de evaluar la fragilidad de nuestra sociedad, de nuestra vida en común, la fragilidad de la economía, la fragilidad de las cosas que consideramos como muy ciertas, la fragilidad de la vida también en muchas familias que han tenido pérdidas irreparables de seres queridos. Eso, por supuesto, que produce un aprendizaje. En el otro aspecto que yo mencionaba antes, eh, yo creo que siempre hemos valorado que el aprendizaje entre pares, el contacto personal, es algo que define a las universidades y particularmente la calidad de las universidades se mide por la calidad de las personas que están ahí enseñando, aprendiendo, trabajando. Cuando uno ve los campus universitarios vacíos, obviamente que produce dolor en el sentido de la ausencia, en el sentido de que no hay la retroalimentación, el contacto personal, el aprender uno a uno, porque no lo puede haber por los motivos de distanciamiento. Eso, por una parte, nos tiene que hacer valorar con mayor fuerza este contacto personal en una comunidad universitaria, y en segundo lugar, nos tiene que dar ciertas claves de qué hacer para la vuelta. Y yo creo que la vuelta lo que tenemos que hacer es cuidar esa relación de comunidad, cuidarla en el trato, en el respeto, en la valoración del otro, en la preocupación del otro. Usted sabe, Soledad, que en las universidades hemos estado en los últimos años sometidos a tensiones de la convivencia universitaria, tensiones, por ejemplo, en los abusos que han habido entre miembros de la comunidad, abusos que pueden ser de orden sexual, abusos que pueden ser en el ámbito de las redes sociales, del trato, del bullying. Entonces, yo creo que esta crisis nos sirva para cuidar lo que tenemos y para decir, es muy importante lo que hemos construido al interior de cada una de las comunidades universitarias en el país y
y en el mundo en general. Y esa construcción que tiene que ver con entregar lo mejor que uno tiene, respetar al otro en su diversidad, promocionar y alegrarnos de la diversidad y de las diferencias de opiniones, de las diferencias de características personales, porque eso es lo que hace una buena universidad. La buena universidad valora esta diversidad, se alegra de que exista y permite entonces una educación en un ambiente muy plural, muy amplio, que va a ser, Soledad, yo creo, lo que va a formar y va a influir de manera muy significativa la formación futura y la entrega de los jóvenes una vez que desarrollen su vida profesional. Claro que sí. Rector, ¿cómo están funcionando otras universidades o lo están haciendo bien en el mundo que ya hayan pasado por esta pandemia? Se lo pregunto a propósito de una cuestión más global, ¿no? Del futuro de las universidades en el concierto internacional que tenemos actualmente, donde además se ha validado bastante esto de la virtualidad de las clases. Los costos también propios de las universidades versus, ¿no?, el recibir una clase, por ejemplo, a través de Internet. ¿Quiénes lo están haciendo bien o qué modelos se pueden mirar o cómo lo ve usted y cómo le gustaría que fuese en ese sentido el futuro para la Universidad Católica, que dicho sea de paso, acaba de ser ranqueada nuevamente y felicitaciones para usted, se lo decía hace algunos minutos, como la mejor universidad además de Latinoamérica? Claro, nosotros Soledad, estamos monitorizando de manera permanente a las mejores universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos, de Australia, de Asia. Y lo que vemos en el hemisferio norte, las universidades comienzan su año académico los primeros días de septiembre. Va de septiembre a fines de diciembre. Y lo que vemos es que la gran mayoría de estas universidades han definido el inicio del año de manera virtual. Y incluso algunas se han aventurado y han dicho, bueno, vamos a terminar desde febrero hasta junio también virtual. Algunas han dicho, vamos a hacer excepción de actividades prácticas dependiendo del comportamiento de la pandemia. Usted ve que en el hemisferio norte, Estados Unidos, en los últimos días, un incremento de casos muy, muy importante sí, en las zonas del sur. En Europa, reactivaciones del virus. Entonces, claramente en verano del hemisferio norte se siguen produciendo estos incrementos y que tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas una vez que se han liberado las medidas de confinamiento. Entonces, eso es un aprendizaje. Nosotros sabemos que independiente de cuando podamos liberar medidas, va a tener que ser siempre con mucho cuidado, flexibilidad, criterio, prudencia, en términos del contacto físico, en términos del distanciamiento físico, etcétera. Creemos que este segundo semestre para la gran mayoría de nuestras universidades en el país, la tónica va a ser el trabajo virtual. Vamos a ver si después de octubre, por ahí, veremos cómo se manifiesta la pandemia en Chile para ver si podemos reasumir algunas actividades prácticas, que ya le decía, son muy importantes de hacer. Actividades prácticas, por ejemplo, en los estudiantes que estén a punto de egresar y que no podemos demorarnos mucho más. Ellos tendrán, entonces, Soledad, la primera prioridad. Algunas actividades que pueden ser clases o actividades de encuentro para los estudiantes de primer año. Todos quienes tienen hijos, hermanos, conocidos en primer año se darán cuenta que han estado desde el inicio del primer día de su actividad universitaria a través de la pantalla, no conocen a sus compañeros, compañeras de curso, y ellos también son un grupo prioritario. Ahora, déjeme tocar el tema de los costos, porque también hay bastante discusión o interés de conocer básicamente qué se ahorran las universidades con tener todo a distancia y en qué gastos más incurren. Yo diría que entre los ahorros y los gastos son más los gastos que los ahorros. El balance final es mayor gasto para la universidad y no mayor ahorro. ¿Por qué? Porque toda universidad tiene 70 o más por ciento de sus costos en personas, en profesores, en funcionarios, que siguen teniendo sus sueldos y siguen trabajando, como ya decíamos antes, incluso con la misma o mayor dedicación que antes. En segundo lugar, hemos tenido que ir al apoyo tecnológico
hemos tenido que hacer inversiones en licencia, hemos tenido que poner, en el caso nuestro, más de 600 computadores a estudiantes que no lo tenían, hemos tenido que financiar conexiones de internet a más de 2.000 estudiantes que no tenían la capacidad de internet suficiente para completar el mes educacional. Hemos tenido que tener capacitaciones que son costosas, hemos tenido que aumentar el apoyo en salud mental para miembros de nuestra comunidad. Entonces es cierto que, voy a decir, la luz, el agua, el gas puede gastarse menos porque los campus ya no se están ocupando, pero la verdad es que el costo de mantener una calidad de docencia, de mantener una comunidad comunicada permanentemente, con todo lo que eso significa, es muy considerable. Y por último, todas nuestras instituciones tienen el efecto de lo que significa la pandemia en el empleo y lo que significa la pandemia en la situación económica de las familias. Nosotros tenemos más de 2.000 estudiantes que han pedido postergaciones de pago, que han pedido flexibilidad en los pagos, etc. Entonces, la disminución de ingresos que todas nuestras instituciones a lo largo del país han tenido es muy significativa y nosotros hemos, por supuesto, dado todas las flexibilidades que hay que dar por razones evidentes. Tenemos que empatizar y entender qué es lo que está viviendo la familia, qué están viviendo los estudiantes. Por lo tanto, la situación económica, ya lo ha dicho el Consejo de Rectores, los distintos rectores de las universidades, es muy compleja, es muy difícil y estamos haciendo ahorros internos, postergación de planes de obra, postergación de crecimiento, para poder, por una parte, entregar una docencia de la mayor calidad, mantener nuestro aporte universitario, mantener a las personas que trabajan en la universidad sin dañar su empleo y soportar esta situación tan difícil que como instituciones vivimos. Claro que sí, y en eso las universidades no son la excepción, como en verdad ningún rubro, ¿no? Actualmente en nuestro país. Hablando de Chile, rector, leí con mucho entusiasmo sus declaraciones respecto del dilema de la última cama, ¿no? A propósito de la pandemia, las explicaciones que usted daba de cómo se estaba armando junto con otros profesionales ese trabajo, ¿no? Cómo se podía, comillas, elegir entre una persona u otra, pero en general en la formación de un protocolo, un trabajo que estuvo precisamente a su cargo y que fue un trabajo que solicitó además el gobierno de Chile. Pero me fue pasando con el tiempo que si bien nosotros como prensa o como medios de comunicación habíamos puesto el énfasis en esto que se llama la última cama, creo que fue finalmente el sistema de salud, o está siendo el sistema de salud el que ha ido discriminando, ¿no? Quién finalmente sobrevive y no. Porque más allá de la ocupación que pueda haber de las camas críticas, de los ventiladores mecánicos, etcétera, lo triste que estamos viendo, rector, y que ya se había anticipado además, es que aquellas personas que tienen menos educación, menos calidad en su vivienda, que corresponden a sectores más vulnerables, que viven en comunas con menos acceso, son las personas que han fallecido, mayoritariamente las personas que tienen una peor calidad de vida terminan efectivamente o han terminado falleciendo de COVID-19, lo que nos vuelve a mostrar una radiografía triste, ¿no? De nuestro país. Está aquí el desafío y la oportunidad de revertir parte importante de eso, tal vez empezando por la salud, ¿no? Que es uno de los sectores o áreas, a mi juicio, donde más impacta la pobreza. Bueno, efectivamente, a través de la participación en la mesa social que se realizó se inauguró a partir de la tercera semana de marzo, hemos estado trabajando al interior de esta mesa con el rector de la Universidad de Chile, con alcaldes, con colegio médico, ministerios, OPS, y dentro de ello apareció esta solicitud esta necesidad de generar ciertos lineamientos éticos. Y los lineamientos éticos, por supuesto, tienen que ver con asignación de recursos hospitalarios, pero también lo que usted dice, Soledad, es decir, hay una ética de la información en momentos de pandemia en que la población tiene que saber la información más completa y veraz. Está la ética de la gestión hospitalaria, en donde en pandemia todos tienen que tener la posibilidad de utilizar los recursos que tiene un país y no pueden haber diferencias entre sector público y sector privado, por eso la gestión hospitalaria tiene que ser centralizada. Cuando usted hace esa gestión,
se va dando cuenta va quedando mucho más claras las inequidades que va teniendo el sistema. Y esas son las inequidades que usted con toda razón plantea que tienen que hacernos pensar en el futuro, en cómo podemos ir cerrando esa brecha. En ese sentido, la discusión que tenemos que tener del país que queremos formar posterior a superar esta pandemia aparece como de primera línea. Los factores de riesgo, por supuesto, personales, enfermedades crónicas, tienen mucho que ver con la sobrevida, pero no cabe duda que el hacinamiento, las condiciones de vida han mostrado su peor cara aquí. Y por eso es que, por ejemplo, en la región metropolitana, en muchos sectores más populares, ha sido tan difícil controlar esta situación, porque no tenemos las casas tan grandes como en otros sectores, no tenemos la ventilación necesaria, no tenemos la alimentación, no tenemos las condiciones básicas necesarias para nuestra adecuada combate contra la infección. En ese aspecto quisiera yo mencionar que el proyecto que hemos conversado en otra oportunidad, Tenemos que hablar de Chile, que estamos levantando desde las universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, con el apoyo de fundaciones, con el apoyo de sociedad civil, distintos organismos, busca un poco lo que usted dice en muchos aspectos, busca encontrar personas que discutan y conversen sobre el Chile que queremos, sobre cuáles son los temores, las aprensiones, los dolores que tiene la población. Uno de ellos, por supuesto, el tema de la inequidad en salud, la precariedad en salud, pero también tantos otros, pensiones, vivienda, futuro, respeto, cómo nos organizamos en ese sentido, a puertas de un plebiscito en que nos van a preguntar sobre temas constitucionales. Creemos que es muy importante que distintas personas se pongan a conversar. Nosotros lo habíamos planteado presencial hasta enero de este año, después vino el tema de la pandemia y lo reconfiguramos a distancia, cosa que se está realizando con bastante éxito y que permite algo que presencialmente era muy difícil hacer, que conversen personas del sur con el norte, que conversen personas que están distantes, y eso hace que estas conversaciones de chilenos, chilenas y personas que viven en nuestro país sean amplias, diversas, y nos permitan tener, más que una radiografía, una especie de película muy amplia de lo que sienten y viven los chilenos. Rector, leyendo los diarios del fin de semana, en general, repasando las conversaciones de una semana además bien intensa en lo político, se palpa en todas partes el nivel de polarización que hay, que también está muy presente en la ciudadanía. ¿Usted cree que realmente podemos salir fortalecidos en medio de la crisis de confianza que tenemos y esta polarización tan permanente en la discusión que la venimos arrastrando desde el estallido social? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Uno esperaría mayor responsabilidad de la clase política, de los dirigentes, de los líderes de opinión, porque en ellos se reflejan muchos ciudadanos en que están mirando cómo se comportan, cuál es el nivel de la discusión, cuáles son los focos de la discusión que se pone. Llama la atención que estemos atrincherados en algunos aspectos que podríamos tener una altura de miras mayor y ver desde el punto de vista del bien común nuestros comportamientos. Yo creo que es complejo cuando nosotros estamos dando esa señal hacia la población porque no estamos siendo empáticos con lo que la población está viviendo. O sea, yo creo que la gente no necesita hoy día estar preocupado de rencillas entre grupos y bandos políticos. Lo que necesita la gente es darse cuenta que sus dirigentes están preocupados de lo que les está ocurriendo a los ciudadanos comunes y corrientes de nuestra población, y lo que le está ocurriendo es que tenemos problemas de salud, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de salario, de alimentación, de convivencia, de salud mental, de temores. Esos son los verdaderos problemas que están viviendo la gente hoy día, y yo creo que tenemos que, todos los que estamos representando comunidades, tenemos que ponernos a trabajar para que esos problemas se vayan solucionando y evitar violencia verbal, descalificaciones, evitar rencillas personales o
posicionamientos personales después de que esta difícil situación se supere. Sí, sí, plenamente de acuerdo, porque además el desafío es tremendamente grande. Rector, algunas preguntas que han llegado para usted. Le cuento. La educación, dicen, lleva más de 10 años cuestionada en Chile y claramente el escenario actual ha incrementado aún más las diferencias sociales que la quejan. Nos enfrentamos a un año donde toda comunicación ha sido virtual, pero hay personas que no tienen acceso eh, a lo que se han convertido ya en bienes básicos, dice, durante la pandemia usted lo mencionaba como el computador e Internet. ¿Cómo Chile podría, a su juicio, avanzar y garantizar una educación de calidad y justa si cada vez que hay un problema eso solo evidencia más desigualdad social? Bueno, yo creo que todos los que dirigimos grupos de personas tenemos que estar con mucha sensibilidad de apoyar a quienes se ven postergados en las situaciones de excepción. No cabe duda que una situación así puede aumentar las brechas y las diferencias si es que no nos preocupamos de quienes necesitan más. Voy a poner el ejemplo, si en esta comunidad universitaria no nos preocupamos de quienes no tienen acceso a Internet, de quienes no tienen dispositivos para tener y seguir sus clases y realizar sus labores, bueno, obviamente que estamos condenando a muchas personas, estudiantes en este caso, a irse quedando atrás. En ese sentido, creo que todo aporte de un Estado que tiene que velar por quienes más lo requieren, tiene que estar focalizado en las poblaciones más vulnerables, ir en la entrega de alimentación, beneficios sociales, educación, etcétera. A mí me parece que el Ministerio de Educación, por supuesto, está preocupado del año escolar, de los jóvenes, los niños, y dentro de esa preocupación del año escolar, tiene que tener en su principal preocupación las escuelas más vulnerables, los procesos educativos en donde haya mayor dificultad para llevar a cabo por problemas tecnológicos, por problemas de capacitación de profesores, por problemas de apoyo desde la familia. Claro que sí. Rector, le preguntan lo siguiente, ¿cree que actualmente los profesores cuentan con el respaldo necesario para hacer las clases de manera virtual, se refiere? No solo hablando de profesores universitarios, sino también de colegios, de liceos, etcétera. Bueno, sin lugar a dudas, Soledad, conozco más el ámbito universitario, pero también conozco algo del ámbito escolar y no cabe duda que desde el punto de vista de las escuelas, los colegios, los liceos, hay más necesidad de apoyo. En el mundo universitario tenemos la autonomía del estudiante, eh, que eso ya es un apoyo muy significativo en esta relación profesor-estudiante. En el ámbito de la educación básica, requerimos mucho apoyo de las familias, familias que pueden tener más o menos educación para darle apoyo a los hijos, familias que pueden tener más o menos tiempo, más o menos tecnología de apoyo en sus estudiantes. Por lo tanto, no cabe duda que son los grupos menores y son los grupos más pobres los que requieren más apoyo. Son esos profesores los que son verdaderos héroes de estas jornadas, porque hemos visto la preocupación que destinan a la labor educativa, hemos visto de primera línea, de primera fuente, el trabajo mancomunado y el contacto que tienen que tener con los padres, los apoderados diariamente. Soy testigo de verdaderas cadenas de WhatsApp diarias que las profesoras tienen con las mamás de los niños de educación escolar para guiarlos en sus trabajos, para guiarlos en sus tareas escolares. Esa es la verdadera situación que tenemos que apoyar. Me alegra, por ejemplo, que a través de la televisión educativa eso haya sido un aporte, ojalá que eso se profundice y quede hacia futuro, porque todos estos apoyos que podemos darle a las familias son muy bienvenidos y toda la capacitación, apoyo y respaldo que le podemos dar a los profesores de nuestro sistema escolar es muy necesario y siempre va a ser insuficiente. Aunque ya lo mencionó, en parte le hago la última pregunta, ¿no? Dice, ¿qué estrategias están manejando para evitar las ausencias a clases? Por ejemplo, en el caso de alguien que estudia medicina o arquitectura, ¿cómo se puede validar realmente que está aprendiendo? Porque hay ramos donde deben aplicar la teoría, pero practicar, y esto no es posible con la pandemia. ¿Se pierde el año? Pregunta, ¿cómo se trabajará con esto?
Bueno, lo que nosotros hemos hecho, hablando del mundo universitario, es adelantar contenidos teóricos del segundo semestre hacia el primero, dejar pendiente algunos contenidos prácticos para poder balancear los tiempos. También quiero, Soledad, destacar, por ejemplo, un avance que desde hace muchos años hemos tenido en Chile, en el mundo, en nuestra universidad, y que tiene que ver con la simulación. Hay procesos de simulación para aprendizaje de distintas temáticas, voy a decir, para la instalación de vías venosas, para actividades prácticas de ese tipo, para residentes de cirugía que tienen que operar, hay simulaciones a través de métodos computacionales. Eso no reemplaza completamente el trabajo en la práctica con los pacientes, por supuesto, pero es un mecanismo intermedio de ir ejercitándose para después llegar al trabajo con pacientes. También tenemos situaciones simuladas en la Facultad de Educación con clases en donde hay doble espejo, donde los estudiantes simulan una clase y hay evaluadores. Todo eso se puede seguir haciendo a distancia y podemos seguir avanzando en ese sentido. No cabe duda, eso sí, que en el momento en que podamos abrir los espacios de educación práctica, lo vamos a hacer. Y también hemos dicho que los meses de diciembre y enero van a tener que ser meses en que con flexibilidad vamos a tener que ver en qué sentido los ocupamos, cómo se pueden prolongar en las actividades prácticas en esos meses. También hemos dicho que lo más probable es que el próximo año, el año escolar pueda partir alrededor del 15 de marzo, y si esas 2 primeras semanas podemos completar contenidos prácticos, lo haremos. Yo creo que lo que hemos aprendido con esta pandemia es que debemos ser muy flexibles. Al principio dijimos primer y segundo semestre, ahora decimos año 2020 y 2021, tenemos que incorporarlos y adaptarlos con mucha flexibilidad para saber que si hay algunos contenidos que el 2020 no se alcanzaron a pasar porque humanamente no pudimos tener las experiencias metodológicas y prácticas posibles, bueno, tendremos que tomar el 2021 como un año también de volver a incorporar algunos contenidos ahí para que los estudiantes se formen de la manera más completa posible y de acuerdo a los contenidos curriculares de cada carrera. Claro que sí. Bueno, esas eran las preguntas más enfocadas hacia lo práctico. Rector, retomemos nuestra conversación respecto de lo que le está ocurriendo a la humanidad con la pandemia, ¿no? De lo que nos estaba pasando a nosotros como seres humanos. Muchos postulan que lo primero ha sido un golpe, primero, bastante potente, ¿no? Para bajar el nivel de soberbia que veníamos manejando los seres humanos. Hay otros que lo ven también desde la disyuntiva económica, de cómo un modelo que funcionaba se nos ha hecho tan frágil y ha hecho que las economías estén tratando de resistir algo, pero la verdad es que hayan caído de manera absolutamente abrupta a propósito de la pandemia. ¿Cuáles son sus reflexiones personales respecto de lo que nos ocurre como humanidad con la pandemia? Bueno, yo creo que algunas de las cosas que uno piensa es el valor del sentido de comunidad. Yo creo que en una situación así, ningún país sale solo adelante, ningún grupo humano sale solo adelante. Es decir, el hecho del trabajo complementario y en equipo o el trabajo en comunidad con una tarea común puesta queda muy de relevancia. Eh, Ningún país, por rico que sea, puede superar solo esto porque tendría que cerrar sus fronteras para siempre para que personas de otros países no llegaran con la infección viral de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, esto o lo solucionamos a nivel global o no va a tener solución. Y a nivel global significa realmente superar la infección viral en la gran mayoría de los países y mantenerla en un nivel muy controlado, a través de vacunas, a través de respuesta inmunológica que se vaya desarrollando. La segunda reflexión que uno hace, ya lo conversábamos antes, Soledad, es la labilidad personal de un país, de la sociedad, del mundo, en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud. Es decir, aquí usted lo decía en su comentario previo, aquí hay dosis de humildad, dosis de
bajar los niveles de exitismo, los niveles de competitividad, y una llamada a la solidaridad, al trabajo más mancomunado, más en equipo, más solidario. Tercer aspecto es que nos pone sobre la mesa las inequidades, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo también. Pero en nuestro país eh, muchas cosas que pueden haber sido normalizadas previamente, hoy día no debiéramos de seguirlas normalizando. Y usted ponía muy bien el tema de las diferencias en salud, pero también está el tema de las diferencias educacionales, las diferencias en vivienda. Y entonces aquí ya lo habíamos puesto sobre la mesa después del estallido social o en los meses de noviembre, diciembre, y teníamos, como quien dice, una, comilla, asignatura pendiente para este año, pero esa asignatura se hace más pendiente todavía y más sobre la mesa, más prioritaria, con la pandemia, porque todos los países van a ser más pobres, nuestro país va a ser más pobre, vamos a retroceder en una serie de áreas de desarrollo, va a haber más pobreza, van a haber más familias requiriendo apoyo, va a haber más desigualdad. Por supuesto, la gente que tiene más recursos puede haber perdido algunos recursos, pero la gente que no tenía recursos, la pérdida fue mucho mayor en términos de sus niveles de vida, en términos de su seguridad, sus expectativas y también en términos de sus dolores y proyecciones hacia futuro. Así que yo pienso que esos aspectos son muy importantes. El hecho de solidariamente tenemos que abordar algunas problemáticas, el hecho de valorar el trabajo en comunidad y el hecho de darnos cuenta de lo lábiles que somos para poder a la mesa algunos avances en términos de mayor equidad, mayor justicia, mayor solidaridad entre todos. Claro que sí. Y mirando el vaso medio lleno, ¿cuáles cree usted que van a ser las grandes enseñanzas que vamos a sacar como país después de esta pandemia? O puesto de otra forma, el quiebre ha sido tan potente que nos obliga a mirar todo esto y a revisarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, pese al dolor, tiene un ámbito positivo, es decir, paramos, vamos a mirar esto y tenemos el momento para revisarlo. Yo creo que eso pasa a toda escala, rector, pasa en una compañía, pasa en una universidad, en un medio de comunicación, pero también te pasa en lo personal, en la familia, en el grupo más pequeño. Bueno, sin lugar a dudas que esto fortalece a la persona, a una universidad, a una comunidad educativa, a un país. Lo fortalece porque nos damos cuenta de que podemos tomar una situación tan adversa como la que hemos vivido y ser agentes de cambio, trabajar para que esta situación se modifique, para poder sortearla, para poder avanzar en ella. Es decir, muchos de nosotros, y estoy tratando de representar a profesores, estudiantes, administrativos, profesionales de la universidad, del mundo universitario, muchos de nosotros a lo mejor hace un año hubiéramos dicho que no era posible hacer lo que hemos hecho. Sí. Y en ese sentido, entonces, creo que es una muy buena aspecto a considerar que hemos sido capaces de superar esta adversidad hasta ahora en conjunto. Reitero el tema de trabajo conjunto. Nada de lo que hemos logrado hacer lo podríamos haber hecho solo. Todo esto requiere confianza, trabajo en equipo, colaboración, interdisciplina, apoyo desinteresado de unos a otros. Eso yo creo que lo tenemos que atesorar y tenemos que cultivar y trabajar sobre esa plataforma, un cierta mayor confianza en nosotros mismos, pero confianza no desde el punto de vista de la soberbia, de decir lo hice, sino que lo hicimos. En ese sentido, esa confianza que forma comunidad universitaria, nacional, regional y mundial también. Yo creo que esta pandemia nos pone en la situación de seres humanos vulnerables, pero muy interconectados. Y mientras más interconectados estemos, mayor creatividad para superar los problemas vamos a tener, mayores miradas sinérgicas
porque la mirada interdisciplinaria tiene eso, que uno la mira desde un aspecto, otro de otro, y toda esta sumatoria de miradas permiten avanzar en un camino común. Claro que sí, tal vez dejar de mirarnos como consumidores, ¿no? Como entes consumidores de una determinada sociedad, sino más como ciudadanos, que es algo que hemos ido perdiendo, pareciera, con el tiempo, que somos parte de una comunidad con deberes y también derechos. Rector, para finalizar esto, me encantaría que usted pudiese dejarnos un mensaje esperanzador para lo que viene ahora en adelante, cuando ya los tiempos, ¿no?, comiencen a mejorar un poco. Bueno, en ese sentido me resuena un poco lo que usted decía recién, Soledad, porque lo que quería agregar, y lo podemos poner en este mensaje final, es cómo nos damos cuenta de que la pandemia también nos enfrenta mirando un mundo que tiene que ser sustentable para las próximas generaciones, mirando un planeta en donde tenemos que preocuparnos del cambio climático, tenemos que preocuparnos de una sequía que está acechando a nuestro país, tenemos que preocuparnos del reciclaje, de la reutilización, del consumo medido según las necesidades y no del sobreconsumo, del sobreendeudamiento. Yo creo que esta mirada hacia nuestro propio vivir más austero, focalizándonos en las cosas que son más importantes, también nos ayuda. Y nos ayuda desde el mundo universitario a poner los énfasis en un mundo sustentable, en el mundo en que queramos realmente construir para las futuras generaciones. Creo que estábamos muy sobre revolucionados en términos del consumo, en términos del gasto energético, en términos de la polución, en términos del daño al medio ambiente. Esta pausa necesaria, esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, esta situación de poder reajustar nuestras tareas diarias, también nos tiene que servir para poder organizar de alguna manera más eficiente nuestro orden de cosas. No cabe duda que hay algunos conceptos de educación a distancia, de trabajo a distancia, que probablemente van a quedar establecidos en el nuevo orden que nosotros tengamos. Vamos a tener que saber encontrarle el nicho, el lugar a algunos aspectos que hemos salido, hemos realizado y hemos tenido una buena evolución y evaluación. Por ejemplo, la docencia a distancia. Tendremos que tener una docencia a distancia, pero tendremos que también potenciar el encuentro personal para poder, a través del intercambio de experiencias, aprender más unos de otros, a través del cuidado del medio ambiente que hemos visto en este tiempo, podremos implementarlo hacia el futuro en nuestras propias conductas, en nuestro propio quehacer, y si eso queda en este nuevo orden social que queremos tener en nuestro país, bueno, hemos aprendido algo importante de esta grave pandemia que estamos viviendo. Rector, ha sido muy interesante la conversación. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en las conversaciones de World Café Santander. Bueno, muchas gracias, Soledad. Un gusto y una experiencia muy interesante haber tenido esta conversación con usted. Y muchas gracias por las preguntas que han surgido de las personas que han estado viendo esta conversación. Lo mismo quería agradecer a todos aquellos que han estado conectados con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de estas conversaciones de World Café Santander, donde nos tomamos un valioso momento para hacer reflexiones sobre lo que estamos viviendo y tratar de proyectar algunos aprendizajes futuros. Rector, nuevamente muchas gracias, y a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias. Que estén bien. Buenas tardes, gracias.